Buenos días, somos el grupo 1, conformado por Cristian Alcarraz, Angie Gibaja, Harold Berge y yo, Camila Mamani. Esta vez vamos a resolver un problema del tema de dinámica lineal. Bueno, nos tocó el problema número 5 que dice así: un objeto de masa m está en el origen, en reposo y en equilibrio. Cuando el tiempo es igual a cero, se aplica una fuerza. Tal fuerza está en función al tiempo, con componentes sub x y sub y, donde K1, K2 y K3 son constantes. Nos pide calcular los vectores de posición y de velocidad en función al tiempo. Para resolver este problema vamos a usar una fórmula muy conocida que es fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Y también necesitamos unos saberes previos de cálculo. En este caso sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O también la derivada doble de la posición con respecto al tiempo. Para resolver este problema tenemos que separarlo en dos partes. Primero resolveremos el eje X y luego el eje Y. Empezando el eje X, usaremos la primera fórmula. Fuerza resultante, según el dato, es K sub 1 más K sub 2, igual a la masa, que es m, por la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto ordenándolo y luego integrando me va a quedar de esta forma. Para hallar la constante de integración, que en este caso es c mayúscula, tenemos que volver a leer el problema, porque acá nos dice que cuando el tiempo es cero, el objeto se halla en reposo. Por ende, la velocidad, cuando el tiempo es cero, va a ser igual a cero. Reemplazándolo, me va a quedar que c mayúscula es igual a cero. Ahora, ya tengo la velocidad en el eje X. Quiero hallar su posición. Y para hacer esto, tenemos que volver a integrar. Aquí está, integrando y ordenándolo, me va a quedar de esta forma. También me va a quedar una constante de integración. En este caso, yo le puse c minúscula. Y para hallar esto, tenemos que leer también el problema. Nos dice que cuando el tiempo es cero, el objeto se halla en el origen. Y como se halla en el origen, damos a entender que está en la posición cero. Por ende, la posición cuando el tiempo es cero es igual a cero. Reemplazando, nos va a quedar que c minúscula también vale cero. Y aquí me quedaría tanto la posición como la velocidad en el eje X. Ahora, para resolver el eje Y es exactamente lo mismo. Misma fórmula y las mismas derivadas. Reemplazamos fuerza resultante, según dato es K sub 3 por el tiempo, igual a la masa, que es m, y la aceleración, que ya la mencioné antes, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ordenándolo e integrando me va a quedar de esta forma. Acá tenemos la c mayúscula, que la podemos volver a hallar, ya sabemos que es c, pero por si no se acuerdan, sabemos, leyendo el problema, que el objeto está en reposo, por ende su velocidad se halla en cero. Reemplazando me va a quedar que c mayúscula es igual a cero. Ya tengo la velocidad en el eje Y. Quiero hallar ahora la posición. Tengo que integrar nuevamente. Acá lo estoy integrando y ordenándolo. Me queda esta nueva forma con esta C minúscula, que también ya la hallé anteriormente. Pero por si no se acuerdan, la hallé porque en el dato me dice que el objeto se halla en el origen. Entonces, la posición en el eje Y, cuando el tiempo es cero, va a ser igual a cero. Reemplazándolo, C minúscula es igual a cero. Y acá tengo ambos datos. Aquí ya coloqué en el eje X y en el eje Y, tanto la velocidad como la posición. Y el problema nos pide calcular los vectores de la posición y la velocidad. Es simplemente ordenar, en este caso, el vector de la posición sería la posición en el eje X acompañado de la Y, con la posición en el eje Y acompañado con la J. Igual acá, pero con la velocidad. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.